Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Vamos a continuar con el curso de estadística descriptiva. Vean que iniciamos con los conceptos básicos de la estadística descriptiva, lo que era una variable, los tipos de variable, la unidad estadística, la población, los tipos de muestra, ¿verdad? Luego pasamos a la representación de un conjunto de datos, ya sea por medio de tablas o por medio de gráficos, dependiendo del análisis que queremos hacer. Posteriormente vimos distribuciones de frecuencias que me ayudan a ver cómo se ubican los datos, cómo están ubicados en general los datos y dónde se concentran. Bueno, ahora lo que siguen son los valores estadísticos. Los valores estadísticos en cierta medida nos ayudan a mediante un valor resumir alguna característica específica del conjunto de datos. Eh, Les recuerdo que para esta presentación me basé en el texto que tengo con el profesor Luis Bojas de la Universidad de Costa Rica. Bueno, en sí, si ustedes recuerdan, las distribuciones de frecuencias nos permiten analizar ciertas características claves, como los intervalos donde se concentran más los datos o la forma en que varían las frecuencias de las observaciones de los datos. Sin embargo, esas características no son las únicas. Hay otras características eh, que debería poder analizar, ¿verdad? Como los valores representativos del conjunto o qué tanto varían los datos, ¿verdad? Son algunas de esas características y debería obtener valores que me permitan eh, cuantificar esas características. Es así como surgen los estadísticos. ¿Y qué es un estadístico? Una función de los datos de una variable. O sea, toma los datos, eh, los opera con algunas operaciones para obtener una información clave que a simple vista no la vemos. O que tal vez la vemos, pero necesitamos cuantificarla. Esa es la idea. Los primeros estadísticos que vamos a ver son los de medida de posición. Las medidas de posición son estadísticos que permiten saber los valores entre los que se ubican ciertos subconjuntos de un conjunto de datos. Algunas medidas de posición son el mínimo y el máximo, ¿verdad? Eh, que toman el conjunto de datos que tengo. Generalmente esto me da un rango de dónde varían los datos, ¿verdad? También está la mediana. La mediana es muy importante. La mediana es el valor que se ubica en la posición central de los datos ordenados de menor a mayor. Más formalmente, si tengo los datos ordenados son n, eh, la mediana es el dato del centro. Entonces, si es un número impar de datos, pues la mediana es exactamente el dato del centro. Pero si tengo un número par de datos, la mediana es promediar los datos que están en el centro. Vean que aquí lo que hago es sumarlos y dividirlos entre dos, ¿verdad? Es importante lo que se menciona ahí, que para cuestiones de interpretación se dice que el 50% de los datos tienen un valor menor o igual a la mediana, ¿verdad? Y el otro 50% mayor o igual a la mediana, ¿ok? También tenemos los cuartiles, ¿verdad? El cuartil 2 es la mediana y la idea de los cuartiles es que cuando ordeno los datos de menor a mayor, ¿verdad? Aquí está el dato mínimo, el dato máximo, me los dividen en grupos del 25%. Entonces vean que ya el cuartil 2 por definición va a ser la mediana. Uno pensaría que el cuartil uno es la mediana de la mitad, de la primera mitad de los datos, pero no es así. Su cálculo eh, se hace muy diferente.
la idea del cálculo del cuartil uno y el cuartil 2 se define de esta forma, donde K y D son la parte entera y la parte decimal de I por N más 1 entre 4. Esto en realidad es la posición, ¿verdad? Más o menos promediando, ¿verdad? Vean que cuando I es 1 para el cuartil uno sería más o menos un cuarto de los datos. El dato que está en un cuarto de los datos más la parte decimal, digamos, si me pasa un poquito de la diferencia de ese dato con el dato siguiente. Eh, igual ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Importante para cuestiones de interpretación, se dice que el 25% de los datos tienen un valor menor o igual que el cuartil uno y que y que el 75% de los datos tienen un valor mayor o igual al cuartil uno, similar para el cuartil 3. ¿Ok? Bueno, y están los percentiles. Los percentiles es una generalización, eh, si lo queremos ver así, los cuartiles, la idea es dividir el conjunto. Vean que los cuartiles lo dividen en 4, los percentiles lo dividen en 100 y también es el dato que está en la posición I, ¿sí? De los n datos que tengo, esto más o menos me saca en qué posición está el percentil, ¿verdad? Entonces, tomo la parte entera, ¿verdad? Para saber qué dato es y le sumo la diferencia eh, de ese dato y el dato que sigue. Esa diferencia la multiplico por D, donde D es la parte decimal de esa posición. Esa es la idea. Igual, el percentil I dice que el I% de los datos tienen un valor menor o igual que él y el 100 menos I% de los datos tiene un valor mayor o igual que él. ¿Ok? Y veamos este ejemplo. Aquí vemos, se calcula tanto un percentil como un cuartil. Vean aquí que me piden el percentil 70, entonces yo busco la posición, son 21 datos aquí, perdón, 20 datos. Dice que son las notas ordenadas de estudiantes de mate discreta en el primer examen. Entonces, recuerden que el percentil 70, la posición era el número del percentil por el n más 1, son 20 más 1, 21 entre 100. Entonces, esto es lo que me da la posición. Yo quiero el dato 14.7. Ese es el percentil 70. Entonces, el 14.7 sería buscar el dato 14, ¿sí? Vamos a buscarlo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Este es 70. Pero vean que tiene 0.7. Si hubiera sido el dato 15, sería el 72. Pero, digámoslo así, es 0.7 hace que esté más cerca del 72 del dato siguiente que del 70. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, saco un 0.7 de esta distancia. Si fuera un 1 de esa distancia, pasa al 72. Entonces, eso es lo que uno hace para sacar el percentil. Dato 14, que es 70 más un 0.7 de la distancia al siguiente dato. Entonces, el percentil es 71.4. Quiere decir que como es el percentil 70, el 70% de los estudiantes tuvieron una nota inferior a 71.4, ¿verdad? Ahora, si quiero el cuartil uno, que es el percentil 25, igual saco la posición, ahí pueden ver el 5.25, entonces el dato número 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5, es 47, más, vean que la posición medio es 5.25, entonces sería el 47 más un 0.25 de la diferencia con el otro dato, ¿ok? Y obtengo el percentil
el cuartil uno, ¿verdad? Que me dice que el 25% de los estudiantes tuvieron una nota inferior a 47,75 y el 75% de los estudiantes, consecuentemente, tuvieron una nota superior a eso. Bueno, esa es la idea entonces de los cuartiles y los percentiles. Ok. Bueno, además de valores tenemos un diagrama. El diagrama de cajas o la caja de dispersión, como se le conoce, es un gráfico que permite visualizar los principales valores estadísticos de posición en un conjunto de datos. Y así como también los valores que se alejan sustancialmente de la mayoría de los datos. Generalmente, pues uno hace estos cálculos, el rango cuartil, ¿verdad? Es el cuartil 3 menos el cuartil uno, el límite de datos típicos, ¿verdad? Los que estén fuera del intervalo AB son datos atípicos, ¿verdad? Se calculan los últimos datos típicos, ¿verdad? Sería el mayor dato que sea menor al límite A y el menor dato que sea menor al límite B. ¿Ok? Y con eso hacemos el diagrama de caja. Tiene esta forma, usualmente. Vean que aquí se hace un rectángulo del cuartil uno al cuartil 3. ¿Ok? La mediana se representa con una línea y Eh, aquí se le hacen, esto generalmente se le llaman como los bigotes de la caja, ¿verdad? Entonces, este, aquí se llega hasta el último dato típico, ¿verdad? Este, bueno, el mayor dato típico y el menor dato típico, ¿verdad? Entonces, si no hay datos atípicos, vean que cada pedacito encierra un 25%. Este, este. Este y este, ¿verdad? Si hay datos atípicos, pues puede ser que los extremos enciben un poquito más, menos, ¿verdad? A no ser que haya algo exagerado de datos atípicos, que, digamos, no podría pasar, ¿verdad? La idea de atípicos que eh, son muy pocos, ¿verdad? Por la forma en que se calculan, vean que la variabilidad se toma en cuenta. Entonces, al final me da una idea de la dispersión, porque vean que aquí yo puedo, digamos, si fuera este el caso, yo puedo ver que este 25% está más disperso que este, ¿verdad? Y bueno, puedo ver de dónde varían los datos. Si hay datos atípicos, los represento con asterisco, ¿verdad? En este caso, vean que aquí nada más por cuestiones didácticas el máximo dato siguió con el límite, perdón, con el último dato eh, típico, entonces llega hasta aquí, pero aquí no, ¿verdad? El mínimo no, tuvieron como dos datos atípicos, un asterisco por cada dato atípico. Bueno, eso se conoce como el diagrama de cajas. Vean este ejemplo, dice la Fundación Viva la Matemática reunió a un grupo de 50 estudiantes de 3 países distintos, ABC, para realizarles un examen de razonamiento matemático. Estos estudiantes llevaron un entrenamiento de 6 meses durante todos los sábados antes de realizar la prueba. Los resultados fueron los siguientes. Ahí vean, un estudiante del país A tuvo un 48, un estudiante del país B un 90, un estudiante del país C un 100, etcétera. Y dice, bueno, la fundación desea saber a cuál país le fue mejor. Entonces, con todos esos datos, ¿a cuál país le fue mejor? Bueno, ahí lo que se procede entonces es hacer el diagrama de cajas de cada país, ¿verdad? Las notas que tuvo cada país, ¿verdad? Entonces, eh, si uno ve la nota media, la mediana, perdón, vean que aquí el que le fue mejor es al país C, ¿sí? Sin embargo, bueno, uno puede hacer un análisis más fino, ¿sí?
digamos, con solo ver a no le fue nada bien porque los datos son súper dispersos. Vean que aquí hay notas que andan alrededor de los 25 y hay notas cercanas al 100. O sea, los datos fueron muy dispersos. Quiere decir que el entrenamiento quizás no fue el mejor. Quizás faltaron muchos estudiantes al entrenamiento. Eso habría que constatarlo, ¿verdad? Quizás las clases no fueron tan efectivas, etcétera. Ahora uno dice, bueno, el que le fue mejor fue en principio al país C, ¿verdad? Hay un 50% para arriba este valor, ¿verdad? Que es posiblemente, aquí no lo mostró, ¿verdad? Fue un detalle de la gráfica, debemos mostrarlo aquí, pero alrededor de 90 quiere decir que más del 50%, perdón, el 50% de los datos estuvieron para arriba del 90, digámoslo así, suponiendo que aquí la mediana es 90. Sin embargo, el otro 50% varía demasiado, ¿sí? Y hay notas buenas y también muy bajas, ¿verdad? Y hay datos atípicos, ¿verdad? Habría que ver si estos datos atípicos fueron estudiantes que los llevaron a hacer el examen, pero no participaron del entrenamiento, por eso. eh, Eso habría que constatarlo, ¿verdad? Pero es la hipótesis que uno eh, se podría dar a partir del análisis. Entonces, pareciera que el más efectivo, que tuvo entrenamientos más efectivos, fue el país B. Vean que pese a que a los estudiantes no les fue tan bien como a quizás, no, a más de la mitad de los de C, este, ellos tienen poca variabilidad en las notas, ¿verdad? Todas las notas se concentran aquí, no tienen datos atípicos. Prácticamente a todos les fue bien, ¿verdad? Entonces, este, uno podría deducir que el país que le fue mejor o el país que tuvo un entrenamiento quizás más serio y que habría que constatar fue el país B. Bueno, espero les sea de utilidad este video.